Ok, bueno. Voy a ir empezando, ¿no? Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención en esta entrega de actividades es que muchos de ustedes, a pesar de ser un buen organizador gráfico, tuvimos muchas complicaciones con respecto a los apartados de introducción y conclusión. Yo entiendo que ya empezamos a trabajar esta parte de revisar otras biografías, perdón, otras referencias, otros autores, otros trabajos, y a mí me parece excelente que pues obviamente ustedes empiecen a consultar fuentes que pues a lo mejor no son proporcionadas por mí, ¿no? Cosa que sí hay una iniciativa por parte de ustedes. Lo único que a mí me causa ruido en esta parte es que muchos de los trabajos, y digo muchos porque esta vez sí me sorprendió la cantidad de trabajos que yo encontré, copiaban de forma literal lo que se encontraba en Internet y lo colocaban en los apartados de introducción y conclusión, que es en donde pues obviamente ustedes tienen que describir esta parte, ¿no? Aunado a eso, hubieron 2, 3 trabajitos que sí me llamaron mucho la atención porque contenían información que no habíamos visto, que no hemos abordado en las unidades de aprendizaje, y me llama mucho la atención, pues obviamente que una, nos citan estas fuentes. Dos, pues obviamente el contenido que nosotros vemos acá, la parte de las unidades de aprendizaje, como la información que uno les proporciona, pues es la base para que ustedes puedan hacer el resto de los trabajos, ¿no? Vuelvo y reitero, me da mucho gusto que en estos casos, pues sí ya empiecen a consultar otras fuentes, que empiecen a incluir información de otras fuentes, me parece excelente, pero no olviden que debemos hacerlo de la manera correcta. ¿A qué me refiero de la manera correcta? Y va a sonar como muy escandaloso esta parte, pero sí es importante que hagamos hincapié en esto. Si nosotros tomamos un texto de otro autor y no le asignamos, ¿sí?, la referencia correcta, o sea, no le hacemos saber a quien nos lo está leyendo o en nuestro texto que esta parte del texto pertenece a otra persona, nosotros estamos recurriendo en algo que se llama plagio. ¿No? Ustedes van a decir, oiga, pero es que es un texto. Como gustan y manden, es plagio, ¿no? Puedo ponerle ejemplos a lo mejor muy banales, como ciertos artistas que pueden copiar el título de una canción. Estamos hablando de 2, 3 palabras, pero al ser copiado de otra persona, al ser inventado o creado por otra persona y apropiarse uno de ese texto, de esas palabras, pues han sido demandados, ¿no? Y la palabra correcta para este tipo de usurpación se llama plagio. Entonces, sí me llama mucho la atención porque, vuelvo y reitero, fueron varios trabajos los que yo encontré con esta característica. Y entonces me hace pensar que estamos teniendo problemas o no hemos entendido perfectamente lo que es el citado, ¿no? Una cosa es el citado, otra cosa es el referenciado, pero ambos deben existir cuando se está tomando información de otro autor. ¿Sale, chicos? Entonces, les voy a explicar así rapidito qué dice la universidad. Y pues obviamente yo les hago referencia, esto no me lo estoy sacando de la manga, ya se los dije, lo pueden revisar en la información introductoria y habla precisamente que el plagio sí es muy sancionado, bueno, no muy sancionado, es sancionado por la universidad, ¿sí? Toda aquella persona que cometa plagio. En una primera instancia, o sea, la primera vez que se comete esta acción, la actividad es calificada con 0, ¿sí? O sea, aquellas personas que entregaron un texto que pertenece a otra persona que no fue citado correctamente o que pertenece a otro compañero y no fue referenciado, o que entregaron el mismo trabajo ambos, aunque haya sido de forma colaborativa, pero no se solicitó, la actividad es calificada con 0. O sea, de manera automática, al no cumplir con estas características, en esa actividad ustedes tienen 0.
Si se reitera, o sea, si se vuelve a hacer esta actividad, si se vuelve a hacer este tipo de acciones, lo que va a pasar es que se quedan sin derecho a presentar ya sea o el examen parcial o el examen final, ¿no? O sea, si lo hicieron antes del examen parcial y es una forma reiterada de recaer en este tipo de recursos, pues no pueden presentar el examen parcial. Si lo hacen después del examen parcial, pues no van a tener derecho a presentar el examen final. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? ¿Sí nos está quedando como claro por qué la importancia de poderles aclarar este punto? Sí, maestra, estamos de acuerdo. Ok, perfecto. Bueno, entonces continúo con esta parte. Me llama mucho la atención, les vuelvo a reiterar, porque yo a veces sé que a lo mejor es por desconocimiento, ¿no? De ciertas cuestiones que podemos caer en este tipo de acciones, ¿no? No lo hacemos de forma deliberada, a veces no lo hacemos de forma intencional, creemos pues que pues es simplemente copiar y pegar un texto y nada más. De forma personal, les voy a decir una cosa. Para mí la introducción y la conclusión son elementos muy importantes porque en ellos yo puedo ir midiendo, por decirlo de alguna forma, cómo nuestra habilidad del proceso comunicativo, en este caso el escrito, se va desarrollando, ¿no? Y yo se los decía, aunque no son todos trabajos, no son todas tareas, podríamos decir que a veces esa es la parte en donde de forma personal nosotros nos podemos expresar, ¿no? Tomando como referencia lo que sabemos o lo que aprendimos, o lo que pretendemos aprender, o cuáles fueron nuestros objetivos, etcétera, etcétera. Podemos hacer búsquedas y alimentar este conocimiento con otras búsquedas, claro que lo podemos hacer, pero siempre y cuando le demos el crédito a quien lo hizo inicialmente, ¿sí? Esto por primera parte. Lo otro que yo creo que no lo aclaré en un inicio, no les hice el comentario, pero para mí es muy interesante, ¿no? Poderles explicar esta parte de por qué yo me doy cuenta. La primera es que si llego a conocerlos en su nivel de redacción, obviamente conozco el contenido de la materia, conozco el contenido de lo que estamos abordando y muchas veces utilizamos, cuando copiamos y pegamos, utilizan ciertos autores conceptos que a lo mejor no manejamos tan de forma cotidiana o mencionamos autores que no hemos visto. Entonces, eso a veces me llama a mí la atención. Sin exclusión alguna, yo paso todos los documentos, absolutamente todos los documentos, por un escáner. Es un programa que lo que hace es que me revisa, ¿no? El contenido de todos los trabajos, ¿sí? O sea, por ejemplo, digamos Raúl, ¿no? O sea, yo tomo el trabajo de Raúl, el trabajo de Adriana, el trabajo de Verónica, de Araceli, y yo mando a analizar estos documentos y me va diciendo, ¿sí? ¿Qué porcentaje de este trabajo aparece en Internet? Y es tan exacto, muchachos, que me dice hasta en qué página yo lo puedo encontrar, ¿no? Entonces ya empiezo, una vez que ya me va detectando cuáles son los porcentajes de lo que se escribe, que aparece en Internet, pues ya empiezo la comparativa de forma manual para obviamente ir ubicando qué partes del texto son los que se copiaron y se pegaron y si se copió y se pegó, si se hizo el citado de manera correcta, ¿sale? Entonces, aquella persona que lo intentó, digamos, hacer de forma deliberada, de forma intencional, pues sí tengan plena confianza de que aparte de que los leo, que era lo que yo les decía, voy analizando los contenidos, también hay un recurso tecnológico del cual yo me apoyo para hacer esta revisión, ¿sí? Y entonces, para mí sí es muy importante que esta parte, pues, ustedes la hagan, ¿no? Ustedes la realicen. Vuelvo y reitero, todas las actividades no se dejan de un día para otro, se dejan siempre con una semana de antelación y yo entiendo que pudiésemos estar muy saturados de actividades, que tenemos algunos otros compromisos, pero acuérdense que estamos acá por voluntad propia y que es una formación profesional, ¿sí? Que de alguna manera la cuestión ética, la cuestión profesional,
se tiene que ir inculcando desde ahorita, desde que ustedes están iniciando. ¿Sí vamos bien hasta acá, chicos? Sí, maestra. Entonces, Sí, maestra. una vez haciendo esta aclaración, no quiero que lo tomen como un regaño, sino más bien como que pongan sus barbas a remojar de que ya no es tan fácil, bueno, por lo menos en mi materia, no es tan fácil copiar y pegar, ¿no? Yo desde un principio les dije, hay páginas que no valen la pena ni consultar, Buenas Tareas, Yahoo, elensayo.com, etcétera, etcétera. Y lo curioso es que estos copy-paste que ustedes hacen o que han hecho, son de esas páginas, ¿no? De WordPress, de Sliders. Entonces, sí me llama mucho la atención. Vuelvo y reitero, sé que algunos de ustedes no lo hacen de una forma deliberada, es simplemente que no sabemos cómo citar. Por eso yo les dije, hoy vamos a iniciar a las 9 en punto porque quiero tratar este tema y quiero explicarles, ¿sí? De qué se trata APA. Ya una vez lo hicimos, les expliqué que hay una diferencia entre un citado, un referenciado y el formato que nos pide APA, que son cosas muy distintas. Pero ahorita lo vamos a abordar un poquito más a profundidad y espero que les sea de ayuda y que les quede claro cómo lo tienen que hacer, ¿sale? Por lo cual les pido de verdad, muchachos, que si tienen alguna duda, que pues pregunten, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me estoy adelantando esta parte? Porque vuelvo y reitero. Voy a seguir evaluando conforme lo esté marcando la universidad, ¿sí? Si yo encuentro un texto para adelante, ¿sí? Que pertenece a otro autor, que está en la red, que está copiado de internet y no se está referenciando como se tiene que hacer, esa actividad va a valer cero. Acuérdense que las dos últimas actividades, y esto va también para el proyecto final, entonces, si el proyecto contiene parte de eso, pues entonces ponemos en riesgo, ¿sí? Nuestra calificación de evaluación parcial, de evaluación final. Y a mí no me gustaría que eso sucediera a lo mejor por un error de desconocimiento de uso de este tipo de material. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Ok. Sí, maestra. Perfecto. Bueno, voy a empezar rapidito. Vamos a empezar por ¿qué es APA? Bueno, en este caso, APA son normativas o son normas, ¿sí? Que a nosotros nos permiten crear documentos, para empezar, crear documentos y citar o referenciar, ¿sí? Elementos o textos, conocimientos, información que pertenece a otra persona. Por lo regular, APA es utilizado para documentos de índole científico, formales, vamos a llamarlo así, de investigación, vamos a llamarlos de académicos, ¿sí? Entonces, tienen que tener como una estructura, o sea, todos deben tener como una misma forma para poder tener esta misma, pues ya lo decíamos, estructura y que pues sea más fácil de leer, que sea más fácil de entender. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Ok. Sí, maestra. Ya mencionábamos tres partes. APA, por lo menos en lo que es la universidad, se mencionan tres partes del APA. El citado, que el citado es cuando nosotros ponemos en el texto algo de otro autor, ¿no? Algo que alguien más escribió, que yo leí en otra parte, etcétera, ¿no? O sea, toda esta información que aparece en el texto puede ser de forma literal o puede ser parafraseado, ¿sí? Eso es el citado, lo que aparece en mi texto. La otra parte es el listado de referencias, que yo les mencionaba anteriormente, que era lo que nosotros conocíamos como bibliografía, ¿sí se acuerdan? Sí. La diferencia ahorita entre la bibliografía y el listado de referencias es que el uso de la tecnología
nos ha permitido que nosotros no solamente consultemos libros, que por eso eran bibliografías, porque hablaba de libros, ¿no? Podemos consultar artículos de revistas, podemos consultar blogs, podemos consultar páginas de internet, podemos consultar incluso imágenes o videos, ¿no? Entonces, como ya no solamente libros o ya no son solamente elementos escritos, sino ya hay elementos multimedia de los cuales podemos apoyarnos y obtener esta información, se le conoce como listado de referencias, ¿sí? Es de donde nosotros estamos sacando la información, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, maestra. Okay. Y por último, tenemos el formato. El formato es esta estructura que va a tener nuestro documento, el diseño que va a tener nuestro documento. En él intervienen el tamaño de letras, el espaciado, la sangría, tal es el tipo de letras, el número de letras, el justificado o el diseño, los márgenes. A eso se le conoce como formato. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Ok, excelente. Bueno, a ver, les voy a mostrar. Vamos a ir rapidito. Les voy a mostrar esto que encontré. Espero lo puedan leer y puedan entender esta parte, ¿no? Les voy a empezar a proyectar y si tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber. Aquí estamos. Ok, ustedes me dicen si lo logran ver. Sí, se ve. Ok, perfecto. Sí, maestra, sí se ve. Perfecto. Bueno, APA, las normas APA se van actualizando, ¿no? Va teniendo varias actualizaciones conforme lo van requiriendo. Actualmente tenemos 7 ediciones o 7 estilos, 7 ediciones, ¿no? Pero la universidad no nos exige trabajar con la última, nos exige trabajar con la 6ª edición. Realmente no hay mucha diferencia entre la 6ª y la 7ª, pero pues a nosotros se nos solicita trabajemos con la 6ª edición, ¿sale? Maestra, una pregunta. Ese formato donde viene la sangría y todo eso, o sea, ¿eso viene en la plataforma? No. Vuelvo y reitero, ese formato ustedes lo tienen que buscar. Cuando alguien te dice, me vas a hacer el formato en APA, APA maneja una estructura de diseño del documento y ahí te especifica cuál es el margen, cuál es el tamaño de letra, el espaciado. Si tú lo googleas, formato APA 6ª edición, te lo va a desglosar sin ningún problema. Ok, gracias. Ese tipo de cosas, maestras, es lo de el margen de 2.5, de 5 espacios de sangría, del espaciado entre párrafos. Esos son lo que viene siendo el formato. Exactamente. Por eso les aclaraba que son como 3 puntos que puede incluir APA, ¿sí? De todas maneras, si ustedes googlean normas APA 6ª edición, se los va a descargar y les va a dar toda la información. No es tan grande según yo, pero pues sí te va diciendo cómo vas a ir citando, cómo es el formato, cuál es cada una de las referencias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok, vamos a empezar con el listado de referencias. El listado de referencias, muchachos, ya les decía, es como la bibliografía que aparece al final. Esto, muchachos, el listado de referencias va hasta el final de nuestro trabajo. Ojo, si nosotros consultamos 20 revistas, las 20 revistas las vamos a colocar. Si colocamos, si leímos 20 libros o leí un artículo de un libro, si consulté, o sea, todo lo que ustedes consulten para obtener información tiene que ser referenciado,
¿sale? O sea, tiene que estar en nuestro listado de referencias. ¿Por qué? Porque son elementos, ¿sí?, los cuales ustedes consultaron para generar el texto que están presentando. ¿Sale? Maestra, perdón que interrumpa, pero en algún texto, bueno, sí, que hagamos, digamos, a mitad de nuestro trabajo, alguna cita, ahí sí iría al final de la cita. Allá vamos, allá vamos. Primero vamos a ver el referenciado, el listado de referencias, y después vamos a ir al citado. No nos vayamos adelantando porque si no, ahí es donde nos confundimos. ¿Sale? Ok. Bueno, aquí en esta parte, si lo logran ver, nos está mostrando un ejemplo de cómo citar cada uno de los elementos de los cuales nosotros podemos consultar. Realmente no es muy difícil. Entiendo que pues, no se lo van a aprender de memoria, pero existen también muchos generadores. ¿Qué es un generador? Pues es un programa, es una aplicación, es una herramienta tecnológica que te va a permitir, ¿sí?, meter la información o llenar estos huequitos y él te va a generar la cita como corresponde, perdón, la referencia como debe ser. Ojo, importante, porque muchos dicen, oiga, es que yo agarré el de Word y me aparece, por ejemplo, el que tenemos nosotros, el básico, Cantú 2009. Ese no es un listado de referencias, ese es un citado. Por eso les vuelvo y reitero, son dos cosas diferentes. El listado de referencias o en el listado de referencias que va hasta el final, contiene mucho más información de lo que es un citado. El listado de referencias contiene el autor, el año, el título del libro, en este caso si es un artículo, el título del artículo o de la revista, el país de publicación y muchas veces la editorial. Eso es lo que contiene nuestra referencia y debe estar en el listado de referencias. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Maestra, también era el nombre del capítulo, ¿no? O algo así. Es que depende mucho, por eso les voy a mostrar ahorita, por ejemplo, si es un libro, si consultaste el libro completo, si nada más consultaste un capítulo de un libro, si consultaste una revista, si consultaste nada más a un autor. Esto es muy importante que nosotros vayamos identificándolo, ¿sale? Ok, mire, por ejemplo, en esta primera parte aparece el citado, perdón, el referenciado de un libro. Entonces, aparecen los autores en esta primera parte, si ustedes se fijan, aparecen los autores, el año de publicación, el título, en este caso, de la publicación, el país y la editorial. ¿Sale? En el caso de una antología o una compilación, pues acuérdense que la compilación o la antología lo hace una persona, ¿sale? O sea, por ejemplo, yo puedo hacer una compilación de los mejores mapas mentales que ustedes me entregaron. ¿Quién está haciendo la compilación? Pues en este caso, su servidora, ¿no? Y entonces va a ir mi nombre. Aparece el apellido y la primera inicial, ¿sale? La edición, el año de edición, en este caso, por ejemplo, la primera, segunda, tercera, cuarta edición, el año de edición, el nombre de la antología, el lugar y la editorial. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Ok. En el caso del capítulo del libro, igual, autores o autor, el año de la publicación, aquí es lo que mencionaba su compañera, por ejemplo. En este caso, el libro se llama Ambientes Escolares. ¿Sí? Perdón. Esto que aparece acá es el autor y el título del capítulo. O sea, Gil Martín, en el 2008, su capítulo se llama Ambientes Escolares, ¿no? ¿Quién
quiénes son los compiladores o quiénes son los autores principales del libro, porque existen muchas veces autores principales del libro, pues es Aragones y Amérigo, ¿no? Y el libro se llama Psicología Ambiental. Lo que hay que indicar acá es la página o las páginas en donde se encuentra ese capítulo. Si el capítulo está, en este caso el capítulo de Gil Martín, se encuentra de la 221 a la 237. ¿Sale? Igual, el país y la editorial. ¿Vamos bien? Sí, buenas noches, maestra. Ok, buenas noches. Luego va, acuérdense que no los, a ver, tengo por aquí, ok. Muy bien. Seguimos. En el caso, le escuché una manita, a ver, dígame por allí. Sí, maestra, le iba a comentar ahorita que dijo usted, porque por decir yo lo hice en el Word y luego te sale, vaya, en donde le pones referencia y te sale un cuadrito que pone la información del libro, pero a mí me salió como usted menciona, nada más salió que Cantú Flores. No salió porque no se está colocando un listado de referencias, se está colocando un citado. Por eso es muy importante que ustedes sí se fijen bien lo que están poniendo como insertar. Porque si tú te fijas, no le estás dando colocar, insertar referencia, le estás dando colocar citado. Creo que sí le puse referencia, pero sí salió. Pero déjame lo checo bien entonces. Ok. Bueno, vámonos con revistas de papel. De igual manera, autor, año. En este caso, esta es el artículo. Esta es la revista. Esta es la edición. Acá tenemos el número de edición. Y la página donde lo vamos a encontrar. ¿Sale? Eso es cuando son revistas impresas. Cuando tenemos revistas electrónicas, prácticamente seguimos el mismo orden. Autores, en este caso tiene varios autores, el año, ¿sí? La revista, perdón, el artículo, la revista, la edición, las páginas. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso, como es una revista electrónica, tenemos que agregar el DOI. Este DOI es como una dirección, ¿sí? Que nos lo permite encontrar en Internet. ¿Vamos bien hasta acá? Cuando el artículo no tiene esta seriación, ¿sí? Lo que hay que agregar, por ejemplo, acá dice artículo de revista sin DOI. Si no lo tiene, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos recuperado de, ¿por qué? Porque lo vamos a recuperar de esta página de Internet. Y copiamos el Link. el enlace de donde nosotros encontramos ese artículo. ¿Sí vamos bien hasta acá? ¿Chicos? Sí, profe. Ok. De igual manera, artículos de periódico, comunicación. Vamos, digo, sí es bastantito. Si ustedes se fijan, todos son diferentes. Esta página se los voy a dejar ahorita en el chat para que ustedes lo vean. Lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan que esto que nosotros estamos viendo acá es un listado de referencias, ¿sale? Esto es lo que nosotros vamos a colocar en nuestras referencias al final de nuestro trabajo, ¿sale? Mientras que el citado en el texto o las citas del texto son aquellos que nosotros vamos a encontrar, ya lo decía, dentro del texto. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a parafrasear algo que dijo un autor, es citarlo en el texto. Cuando nosotros copiamos de forma literal, porque se puede copiar de forma literal de otro autor, también es un citado en el texto. ¿Sale? Y esto lo tenemos que hacer, ¿por qué? Porque acuérdense que estamos tomando ideas, ¿sí? O un texto de otra persona. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, maestra. ¿Cómo se cita en el texto? Cuando nosotros
ya sea parafraseado o ya sea literal, cuando es un autor, se coloca entre paréntesis el nombre del autor, perdón, el apellido del autor y el año únicamente de la publicación. Cuando son dos autores, obviamente nada más van los apellidos de los autores, coma, y el año de la publicación. ¿Sí vamos bien? Cuando son de 3 a más autores, lo que podemos hacer es colocar los tres primeros autores y el año de la publicación. O bien colocar el primer autor, luego escribir et al y el año de la publicación. ¿Sale? Y cuando son de 6 autores en adelante, de cajón va el apellido del autor y et al con el año de la publicación. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Okay. Sí, maestra. ¿Qué pasa? Acuérdense que nosotros podemos tener citados textuales, que los citados textuales es copiar y pegar lo que otro autor dice, y hay dos formas de citarlo. La primera, que es de menos de 40 palabras. Cuando el citado es de menos de 40 palabras, esto que nosotros copiamos lo podemos dejar en el mismo párrafo, únicamente le vamos a agregar las comillas al inicio y al final de lo que nosotros estamos copiando de forma textual, ¿sale? Y le vamos a agregar, en este caso, el apellido del autor, el año de la publicación y la página de donde nosotros estamos tomando ese texto. No la página donde lo estamos poniendo, de donde lo estamos sacando. Si yo estoy sacando esa información de un artículo y ese texto específicamente está en la página 6, bueno, pues entonces pondré P.06 y voy a cerrar mi paréntesis. ¿Sale? Sí, maestra. Ok. Sí, maestra. ¿Qué pasa cuando el citado textual es mayor a 40 palabras? Bueno, cuando es mayor a 40 palabras, se tiene que poner en un párrafo aparte, ¿sí? Y no vamos a colocar comillas. Hacemos un espacio de 5, o sea, 5 espacios e iniciamos. Y colocamos el citado o el pegado del texto que estamos copiando. Y de igual manera ponemos el nombre del autor, el año y la página en donde lo estamos copiando. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ok. Esto que les estoy mostrando acá es citado y referenciado en APA. ¿Sale? Allí en el chat les acabo de poner la liga esta para que, pues, digo, si quieren abundar un poquito más en los otros tipos de citados, también lo pueden hacer, ¿sí? Voy a dejar de, les voy a presentar esto que me preguntaban ustedes con respecto a, perdón. A lo de un formato. Aquí estamos. Ok, listo. ¿Lo logran ver? No, no se ve. Ya Ya se está cargando. Perfecto. Bueno, estas son las pautas, por eso dice formato, normas APA, sexta edición. Y aquí está esta parte que yo les decía, cómo se tiene que entregar el trabajo. Para empezar, dice que el tamaño del papel es tamaño carta. ¿Cuál es el margen que debe de tener tu documento? 2.54 en los 4 lados. ¿Sale? Dice, sangría, al iniciar el párrafo, dice, aplicarse sangría en la primera línea de 5 centímetros con respecto al borde de la hoja, no al margen, al borde de la hoja. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? La alineación del cuerpo tiene que ser a la izquierda y con un interlineado doble.
¿cuál es la alineación? Hacia dónde nosotros estamos pegando nuestras letras. Y el interlineado es la separación que hay entre línea y línea de nuestro texto. ¿Sale? Debe ir enumerado nuestro trabajo, claro que sí, y la numeración debe iniciar desde la primera hoja, ¿sí? Y tiene que estar ubicada en la parte superior derecha. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Ok. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, dice que todo el documento deberá ser en Times New Roman, número 12, color negro. ¿Sale? Maestra, la primera hoja sería contando la portada. No, sin la portada. Ok. No, entonces numeramos a partir de la primera hoja del trabajo, vaya. Exactamente. Okay. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, ya entendimos cuál es la diferencia. Ya voy a dejar de compartir, ¿sale, chicos? Ok. Entonces, ahora sí entendimos cuál es la diferencia entre formato, cita y referencia. Sí, maestra. Sí, maestra. ¿Segurísimos? Sí. Ok, bueno. Tomando esto en cuenta, chicos, es muy pertinente para mí hacerles la siguiente aclaración. Si se vuelve a encontrar un documento por parte de alguien que haya incidido en esta parte que yo les decía del copy-paste, sin citar, sin referenciar, me voy a tener que ver en la penosa necesidad de reportar el caso y van a perder el derecho a poder presentar su examen final. ¿Sale? Es muy importante, muchachos. O sea, por eso les estoy diciendo, no quiero decir que no puedan copiar, citar de manera textual otros autores. Lo importante aquí es darle el crédito a quien se lo merece. Si ustedes hacen un referenciado textual, pues obviamente tienen que incluir el citado y obviamente al final el referenciado. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, profesora. ¿Y si nos podrá dar esa presentación que publicó ahorita? ¿Cuál de las dos? ¿La última, la de las pautas? La última la veo más clara. Ok, bueno, esta última es únicamente en cuanto al formato. No te especifica, bueno, hasta el final habla sobre el citado muy básico. Por aquí les dejo, ahí está, se los acabo de poner en el link, en el texto, perdón, en el chat, para que ustedes lo puedan consultar. Si quieren lo pueden descargar y ya pueden como leer un poquito más. Sí, porque sí me ha costado un poquito de trabajo entenderle a los formatos APA. Miren, les voy a ser sincera, no es necesario, muchachos, de verdad, que ustedes puedan aprenderse todo, porque es muy complicado, o sea, es mucha información, y yo sé que tampoco de buenas a primeras se lo van a aprender, ¿no? O sea, tampoco soy como tan estricta, no, tiene que estar tal cual, no, pero sí que tengan la intención de hacerlo. Aquella persona que ni siquiera lo cita, que ni siquiera lo referencia, pues bueno, allí sí está incurriendo en una falta muy grave, porque ya les decía, está recurriendo en esto que es plagio. ¿Sale? Ok. Sí, maestra. Les voy a presentar esto último. Aquí estamos. Ustedes me dicen cuando ya lo vean, por favor. Sí, ya se ve. Ok, bueno, miren. Por ejemplo, acá tenemos los dos tipos de citados, ¿no? En este caso dice, Acuña en el 2018 nos dice, y si ustedes se fijan, esto es un citado textual. ¿Por qué? Porque Acuña, que es el autor, publicado en el 2018, dice de forma literal todo esto. ¿En qué página está? En la primera página. ¿Sale? Este es un citado textual que tiene más de 40 palabras. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Sí, maestra. Aparte, este citado también tiene un margen especial.
Sí, que era lo que les decía. Si ustedes se fijan, como ya está en otro párrafo, esta separación ya es diferente. Muchas gracias. ¿Sale? Vamos con el otro tipo de citado textual. Picardo, por ejemplo, Picardo aparece en el libro de Iglesias y Gómez, ¿no? Y dijeron de forma literal, los escenarios actuales demandan, si ustedes se fijan, estos están en el mismo párrafo. ¿Por qué? Porque son menos de 40 palabras, ¿sale? Pero de igual manera se indica el autor, el año y la página en donde lo encontramos. ¿Sí vamos bien? Sí, y va entre comillas. Exactamente, porque entrecomillado son menos de 40 palabras. Acá lo fijamos, son 33 palabras las que se están citando. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Okay. Sí, maestra. Acá va otra. Por ejemplo, Picardo, igual, del 2002. ¿Por qué me aparece Picardo si no me dice acá que está copiado literalmente, ni me está indicando número de página? Porque en este caso se tomó la información que decía Picardo y se parafraseó, se interpretó, pero esta información lo obtuvo de esta revista, ¿sale? Del autor, el autor original de esta información fue Picardo en el 2002, ¿sí? Por eso les decía, no solamente se cita cuando es una copia textual, una copia literal, sino cuando también tomamos información de otra persona. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. Okay. Sí. Bueno, vamos a dejar esto de los citados acá y nos vamos a ir a el listado de referencias, y de los que vimos ahorita era Picardo y Acuña, ¿verdad? Entonces, como en este caso se consultó en Acuña en el 2018, no solamente aparece en el texto, también aparece en mi listado de referencias. El apellido, el primer apellido y la primera inicial del autor, el año de la publicación, la revista, la edición y la página. ¿Sale? En este caso, como no tenía DOI, está el vínculo de la revista. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. Ok. Y el otro que aparecía era Picardo, ¿no? Aquí estamos. Por ejemplo, aquí aparece Picardo, que es el apellido, la primera inicial, el año de la publicación, el documento, el nombre del documento, y hasta ahí. ¿Por qué no aparece en este caso ninguna otra información? Porque este fue una revista impresa. ¿Sí vamos bien hasta acá? Además de que este está utilizando el 2007, perdón, la séptima edición, y en la séptima edición ya no te pide ni editorial ni país, ¿sale? Pero ustedes sí lo tienen que poner porque pues es otra edición. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Ok. ¿A qué quiero llegar con esto, muchachos? Que no solamente basta con colocar la información del citado en el texto. Si lo citamos en el texto, de chaleco, tiene que aparecer en nuestro listado de referencias. ¿Sale? Y aún así no lo hayamos citado en el texto, va a aparecer en nuestro listado de referencias. ¿Sí vamos bien hasta acá? ¿Chicos? Sí, ahí vamos. Ok, perfecto. Por allí veo la manita levantada de Stephanie. Sí, maestra, buenas noches. Ajá, te escucho. Estamos viendo lo de las citas y las referencias en textos, se puede decir corridos. Mi duda es, por ejemplo, cuando hacemos los mapas mentales o algún cuadro sinóptico, ¿cómo lo puedo referenciar ahí si el espacio lo tengo muy reducido? Si es una copia literal,
Muchos lo que, si es una copia literal de más de 40 palabras, o sea, frases exactas, se le va poniendo un número. Se le pone un número y abajo se coloca la información. Y al final de tu trabajo tienes que hacer tu listado de referencias. Ojo, un mapa mental, un mapa conceptual, si ustedes se fijan, su nombre lo está diciendo. Un mapa conceptual utiliza conceptos, 1, 2 palabras. ¿Sí? Entonces, no podríamos hacer un citado textual porque no estás copiando textualmente todo un texto. Ok. Ahí son no entra conceptos, como, ahí no aplica. ¿Qué no pasa aplica con el...? plagio ahí. Exactamente. ¿Por qué? Porque es un organizador gráfico. Ok. Pero sí en los textos, en la introducción y en la conclusión. ¿Sale? Ok, sí, ya entendí. Estaba un poco confundida en esa parte de los mapas conceptuales. Ajá. Y el mapa mental, recuerden, el mapa mental, aparte de que no tiene una organización jerárquica, una de las características que tiene, junto con el diagrama de arañas, es que utiliza muchas imágenes, muchas representaciones gráficas que sustituyen los conceptos. Esto es importantísimo también, muchachos, porque esto, teoría, nosotros ya lo vimos, ya tuvimos una clase específica para hablar de los organizadores gráficos y de sus características. ¿Sale? Ok, maestra, muchas gracias. Ok, chicos, hasta acá, ¿tenemos alguna duda? No, maestra. Ay, maestra, definitivamente debe haber estudiado hace muchos años cuando todavía no se usaban todas estas cosas. Es que siempre se han usado porque imagínate, ya para 7ª edición, entonces ya desde hace muchísimo se hizo, o sea, no es nuevo, o sea, ya tiene muchísimo, y de todas maneras lo tienen que citar. Imagínate, hay trabajos de 1960 y tantos que aparecen referenciado a. Yo tengo una carrera maestra y en la universidad nunca nos pidieron citar nada. No, la tesis tiene que ir referenciado de cajón. Una tesis porque es un trabajo académico. Tiene que Ay, llevar maestra, entonces se referencias. me hace que no llego a eso. No, pues no se qué horror. desanimen. No se desanimen, vuelvo y les reitero, hay muchísimas páginas de internet, ¿sí? Que les pueden facilitar esta parte. Les voy a buscar una, a ver, déjenme, a ver si la tengo acá a la mano, se las voy a poner. Lo interesante de esto es que ustedes sepan, ¿saben cuál va a ser el problema de esta? Bueno, se los voy a poner, pero presten atención. Esta que les acabo de poner, nada más que lo trabaja en 7ª edición, ¿sale? Pero les va a servir como guía para poder hacer el citado y el referenciado. ¿Sí? Lo importante de esto es que ustedes identifiquen qué documento o qué tipo de documento están ustedes consultando. ¿Sale? ¿Sale, chicos? Sí, maestra. Sí, Sí, maestra. Bueno, entonces, chicos, hasta aquí no tenemos ninguna duda con respecto de esto. Pues no. Ya tenemos más idea. Ok. Yo creo que quedé con más dudas, maestra. Porque, a ver, dime, Zenet, Yo ¿por qué? también. A ver, explícame por qué. Lo que pasa es de que entiendo todo lo que es para referenciar, entiendo que todo se tiene que poner y todo ese tipo de cosas. Pero luego, o al menos es que no estoy acostumbrada, o a lo mejor puedo hablar en plural, que no estamos acostumbrados y se nos va a hacer ese tipo de cosas. Porque ahorita que usted está diciendo lo de las referencias y que hubo unos trabajos, yo creo recordar que cometí ese error, que no referencié, o sea, solamente referencié el libro, pero no hice la cita exactamente de qué parte del libro. Entonces, la verdad a mí sí se me complica mucho más porque estoy totalmente ajena a esto. Yo creo que es más que nada cuestión de acostumbrarme. Pero, y luego me desespera mi computadora, aparte, porque yo cada que tengo que hacer un trabajo, le tengo que configurar en el formato y no se me guarda. Cada que hago un trabajo lo tengo que volver a configurar y es un gorro. Miren,
Allí les va y les voy a dar un secreto. Se los voy a mostrar, pero ahorita déjame que yo nada más que me platique Paco qué problema tiene y ahorita les voy a mostrar otra cosa. ¿Sale? Buenas noches, maestra. Yo digo lo mismo que mi compañera. Digo, realmente yo no estoy acostumbrado, o digo, tengo, no sé, 15 años de no haber estudiado, o cuando cursé la preparatoria, entonces para mí todo esto es muy nuevo. Yo lo entiendo y sí me voy a pegar a los criterios de la universidad, a lo que usted nos está pidiendo, pero sí se me hace muy difícil porque no sé de dónde empezar. Vaya. Miren, acá les va. Yo se los aclaraba en un inicio de la clase y les decía, de forma personal, no soy tan tajante o no estoy haciendo esto tan tajante de que, a ver, me tiene que poner la referencia tal cual. No, yo sé y vuelvo y reitero que es un proceso. O sea, que tenemos que ir acostumbrándonos, como ustedes dicen. Pero, o sea, por ejemplo, si lo copiaste y no me pusiste el número de páginas porque se te fue, bueno, entiendo que se te pudo haber ido el número de páginas. Pero sí que hayas tomado, bueno, pues si lo tomé de Alfonso, bueno, pues voy a darle el crédito que esta información lo saqué de Alfonso, ¿sale? El problema o sea, como quien dice, el chiste es ponerlo, aunque a lo mejor se nos puede hacer ir algo, pero por lo menos ponerle algo. Exactamente. La práctica hace el maestro. Definitivamente la práctica hace el maestro. Y vuelvo y reitero, sé que este primer cuatrimestre es en donde ustedes están afianzando muchísimas cosas y que, como ustedes dicen, vienen de a veces de mucho tiempo de no estudiar, de que están en una nueva modalidad, que se están adaptando, que hay muchas cosas que se desconocen. Esa parte la entiendo perfectamente, pero también entiendan que son cosas que ustedes tienen que irse forjando y que tienen que ir aprendiendo para poderlo aplicar, ¿sí? Como ustedes dicen, ¿es muy diferente hace mucho tiempo? Claro que es muy diferente, porque ahora acuérdense que todo esto del derecho de autor no solamente golpea en los trabajos académicos. No sé si recuerdan que hace como 6, 8 meses, unos docentes, ¿de dónde? Quiero acordarme. O sea, maestros de universidad, así tipo que ya tenían doctorado y todo, se les pasó a hacer el citado de no sé qué cosa. O sea, que no citaron a otros maestros, pues los demandaron. Entonces, les votaron para atrás la tesis y les votaron proyectos y todo, por ese tipo de cuestiones, ¿sí? Entonces, ahí es donde ustedes dicen, pues es que no lo estoy haciendo con mala onda. No, tú no. Pero a lo mejor quien está siendo perjudicado, quien es el dueño de la información, dice, oye, espérame, pues si yo lo trabajé, yo lo hice, pues yo merezco el reconocimiento, ¿no? Entonces, a eso es precisamente lo que nosotros queremos evitarnos con este tipo de cosas, ¿sale? Sí, cuando se trabaja un capítulo en especial, en específico, y tomas información, se pone la página de donde lo tomaste. Si es mucho, si abarca 3 páginas, de donde inicia a donde termina, de la 13 a la 15, de la 13 a la 16, o nada más la 13, si nada más fue una sola página. ¿Sale? Maestra, mándeme. En lo personal, yo siempre trato de poner así como que mis propias palabras para no llegar a eso, ¿verdad? De que se me vaya a pasar algo del citado o algo. Entonces, pues es lo que he estado haciendo en estos trabajos. Es que es muy válido. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos conocimiento del tema, pues podemos hacer como lo que dice Nancy, no, pues es que yo lo expreso con mis propias palabras, pero de repente tenemos algún elemento o algún concepto que no conocemos y tenemos que consultar a algún lado. Con esa simple consulta, cuando ya tomaste una idea, es consultar, es referenciar, ¿no? Entonces, lo podemos agregar, no lo estamos copiando de manera textual, no lo estamos parafraseando, simplemente me dio una idea, me abrió el panorama, pero para mí fue importante porque de ahí saqué una idea. Y entonces lo voy a poner porque para mí fue importante. ¿Sale? Ángel, por allí tienes la manita levantada. Buenas noches, maestra. Bueno, yo por lo regular nada más tomo las referencias del libro. Ahí vienen, pues, no trato de buscar a internet y así, porque igual yo siento que me revuelvo un poco más. Entonces, ahí vienen al final de cada tema vienen como que una lista de una bibliografía.
esa yo la agregué, toda la lista de todos los autores, yo la agregué en la lista de referencias. No sé si esté mal o esté bien. Ahí les va. Ese listado de referencias que mencionas, Ángel, es el listado de referencias que yo utilizo, en este caso, para crear el material que a ustedes les aparece. Y que esto es algo muy importante y qué bueno que lo tocas. ¿Por qué? Porque hay cosas que no bastan con la bibliografía básica. Un ejemplo fue los organizadores gráficos, ¿sí? Si ustedes revisaban el contenido de la bibliografía básica en cuanto a organizadores gráficos, no contenía todos los que nosotros vimos. Entonces tuve que apoyarme en otros libros, ¿sí?, para completar esta información. Y entonces, como consulté otros libros, consulté otras fuentes, pues allí es de donde salió esta información. Entonces, cuando ustedes tomen como referencia el trabajo, ¿sí?, o las diapositivas, el material que yo les pongo, es importante que referencien todos, porque la información que ahí aparece no es solamente de la bibliografía básica, es de todos esos autores que aparecen ahí. Y si a eso consultaron algún otro, bueno, pues péguenle ahí también el otro, ¿sale? De este caso que nos acaba usted de decir, cuando usted nos da información de sus consultas, también tenemos que hacer referencia a esas consultas que usted realizó y con lo que se está retroalimentando. Exacto. Por ejemplo, el de hoy, pues por ejemplo, voy a mostrarles esto que vamos a ver hoy. Ahí está. Este es el material que vemos hoy, que es también el material que ustedes tienen en el scroll, ¿sí? Por ejemplo, para hacer ese material, yo no solamente utilicé o no solamente busqué en competencias comunicativas, que es la bibliografía básica, también tengo por allí un video y pues también lo estoy referenciando. También consulté hacia una tipología de textos de Kaufman y de Mendoza también formas y técnicas de producción, ¿no? Entonces, en este caso, si ustedes toman este material como referencia para hacer su trabajo, deben de citar todos estos, ¿sale? Sí, maestra, gracias. Ok, ¿vamos bien hasta acá entonces, chicos? Sí, ¿puedo dar un ejemplo de Ajá, ¿te escucho? Sí, puedo dar un ejemplo de secuestro de información. El expresidente Peña Nieto hizo su tesis con una gran cantidad de información de Enrique Krauss y nunca se referenció, se la pasaron los maestros de su maestría y pues no pasó nada. Exactamente. Cuando nosotros colocamos un texto que pertenece a otra persona y no referenciamos, lo que estamos haciendo es decir de manera no literal que esa información es de nuestra autoría, ¿sí? Digo, si en este caso tú mencionas la tesis de Peña Nieto, Enrique Krauss dijo, no, pues es que a mí me vale, la neta es que no me interesa, no lo que diga, lo que haga con información, adelante. Pero si fuese caso contrario, como les decía, de estos docentes de universidad, dicen, no, esto es mío, y tan es así que yo ya lo tengo registrado en un libro y aparece de tal año y fulano y no me está dando el crédito, es plagio. Sí. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, profesora. Ok. Sí, maestra. Pues hasta ahorita, con este tema, ¿no tenemos dudas? Una pregunta, maestra, rapidito. La información que nosotros sacamos de un libro, en los párrafos, a veces viene al final pues, el citado de que pues, se sacó de tal libro. Ajá. Al final de la página vienen otros citados. Ajá. Si yo hago si yo agarro la información ahí, ¿tengo que hacer ambos al principio y al final? Mira, por ejemplo, creo que ya te entendí. Digamos,
estás consultando un libro, digamos, tú estás escribiendo el libro, ¿no? Pero estás citando, en este caso, a Reynol, ¿no? Otro compañero que tenemos acá, ¿no? Entonces, tú eres el autor del libro y citas a Reynol. En este caso, Marisela es quien está haciendo el trabajo. Tenemos a Reynol como el primer autor, a ti, Paco, como el autor que cita a Reynol y a Marisela que está haciendo el trabajo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, ¿Cómo ¿Sí, esa es la idea? Sí, esa era más que nada la duda, sí. Ok, bueno, ¿cómo se referencia? Bueno, Marisela va a decir, va a decir, Reynol, en el libro de Paco, dice lo siguiente. Tienes que referenciar a los dos, a Reynol, que es el primer autor, ¿sí? Y a Paco, que lo está referenciando. ¿Cuál va a ser el nombre del libro que vas a poner? No el libro de Reynol, el libro de Paco. ¿Sí vamos bien hasta acá? Porque no está consultando el primer autor, está consultando a tu libro. A mi libro, de la información que yo saqué de una tercera persona. Exactamente. Sí, ya me quedó claro. ¿Sí? Sí. ¿Vamos bien, chicos? Una pregunta, licenciada. Ajá. Si yo busco una información y no la encontré en ningún lado, me meto a internet y me aparece lo que estoy buscando, pero no me pone el autor ni de dónde está pasando la información, ¿cómo le haría ahí? Depende, por ejemplo, qué estás consultando. Si es una revista, si es un libro, si es un capítulo, tiene esta información, tiene que ir. Si es una página de internet, por ejemplo, citas la página de internet. Entonces, por ejemplo, no tiene autor, pero ¿dónde la buscaste? O sea, no, pues es que la encontré en internet. Bueno, entonces, ¿cuál es la página de internet donde tú lo consultaste? Vas a citar la página de internet. Ok, correcto, gracias. ¿Alguna Sí, otra porque duda, por chicos? decir, ahí viene Google, pero viene una liga de donde sacas esa información. Entonces, lo que viene, digamos, en azul, abajo de Google, eso es lo que se pone como cita. ¿En Google normal, el buscador o académico? No, es normal. Exacto. En este caso, habría que buscar cómo se cita una página de internet. Yo, de verdad, yo se los recomiendo muchísimo, muchísimo, que en lugar de hacer sus búsquedas en Google general, o sea, el Google que nosotros conocemos, lo hagan en Google Academic o Google Scholar, que es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque los resultados que ustedes van a obtener de esta búsqueda, que es un poquito más especializada, son artículos, libros, documentos que son validados o que ya están reglamentados y que tienen una validez científica o de investigación. ¿Sale? Sí, muy bien, gracias. Ok. Por allí, Plácido tiene la manita levantada. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Nadie más, chicos? Todo muy claro, maestra. Ok, bueno, ok, perfecto. Bueno, nos vamos a ir rapidísimo con el tema, porque ya si no se nos va a hacer muy tarde, ¿sí? Pero para mí era muy importante poder aclarar esta parte, porque vuelvo y reitero, esta vez sí encontré muchísimos trabajos en donde le dieron copy-paste a información de internet, la hicieron pasar como suya en los apartados de introducción y conclusión, no se incluyó esta referencia y vuelvo y reitero, esta parte es muy delicada para la universidad y ya les mencionaba las sanciones. En una primera instancia, o sea, una primera vez que se hace, la actividad se califica con 0. Si se reincide, tienen nula posibilidad de poder presentar o el examen parcial o el examen final, ¿sale? Entonces, no me gustaría de verdad que a veces por desconocimiento ustedes se quedaran sin esta posibilidad, ¿sale? Sí, maestra. Sí, maestra, gracias. Ok. Vámonos rapidito, muchachos.
esta semana nos toca ver tipos de textos y aquella persona que ya se metió un poquito a el SCORM de esta semana va a decir, bueno, pero pues la semana pasada vimos ay, se me fue el nombre. Se me fue. Géneros discursivos, maestra. Géneros discursivos, perdón. Entonces voy a decir, bueno, pues entonces es lo mismo géneros discursivos que tipos de texto. No. Si bien los géneros discursivos y los tipos de textos son clasificaciones que pueden tener los textos, ¿sí? La naturaleza de cada uno de ellos o la clasificación de cada uno de ellos tiene órdenes diferentes. Mientras que los géneros discursivos tienen que ver más con la parte contextual, ¿sí? Del texto, o sea, de estos elementos como por ejemplo el propósito, el estatus del emisor, el estatus del receptor, el tipo de receptor y de emisor, así como la forma de interacción que se da entre ellos. La parte del tipo de texto va más bien pegado a la cuestión de la estructura y la gramática que éste pueda tener. Además de que los tipos de textos se clasifican un poquito más cuadrados, por decirlo así, que los géneros discursivos. ¿Sí vamos bien? ¿Se acuerdan que cuando veíamos ay, se me va los géneros discursivos, hablábamos pues obviamente de cuáles eran, ¿no? Y pues veíamos que había uno político, uno social, uno laboral, porque acuérdense que era como el contexto en donde se estaba realizando. ¿Sí vamos bien hasta acá? En el caso de los tipos de textos, pues tiene que ver un poquito más con la estructura que este tiene y la forma gramatical con la que se escribe. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Eso a grandes rasgos es la diferencia entre géneros discursivos y tipos de textos o secuencias textuales. ¿Sale? Ok, nos vamos rapidito con esto. Dice, ¿qué son los textos? Es el producto que construimos cuando utilizamos la lengua para comunicarnos, ya sea forma oral o escrita. ¿Qué quiere decir? Que un texto no solamente es aquello que escribimos, sino también lo que decimos de forma oral. Esto construye y se produce vinculado a un contexto social y está sujeto al uso que hagamos de ellos. Por tanto, son funcionales, además de que son objetos lingüísticos discursivos, vehículos de comunicación que ponen en evidencia el comportamiento lingüístico de quien habla o de quien escribe. ¿Qué quiere decir? Que esta parte que nosotros hablábamos del proceso de la comunicación, que no únicamente se daba de forma oral, sino que también era de forma escrita. En ello, pues obviamente tenían que ver toda la cuestión social, toda la cuestión del contexto. ¿Para qué? En el trabajo que ustedes me entregaron de géneros discursivos, por allí ustedes veían la importancia de escribir y es precisamente esto lo que le da un valor al texto. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Si voy muy rápido, me dicen, pero no me los quiero atrasar mucho, nada más, ¿sale? Ok, tipos de textos. Dice, de acuerdo a las prácticas discursivas propias, en cada cultura existe una variedad amplia y diversa de tipos de textos. Encontramos muy variados criterios de clasificación. Ya les decía, aunque también los géneros discursivos es una forma de clasificar los textos, los tipos de textos tienen una subclasificación, por decirlo así, y depende de ciertos criterios, del criterio sociocultural, del criterio funcional y del criterio según las secuencias textuales. El primero, pues obviamente tiene que ver con la cuestión social y cultural, del cual va a tener objeto este tipo de textos. La segunda es más bien influenciado de su funcionalidad. ¿Para qué te sirve este tipo de textos? Y el último habla de las secuencias textuales. Cuando hablamos de las secuencias textuales, estamos abordando un poquito más esta estructura gramatical que puede tener cada uno de ellos. ¿Sale? ¿Vamos bien? Sí, maestra. Ok. Acá vamos. Sí, por ejemplo, según el criterio sociocultural, los clasifica en textos de información científica, textos periodísticos, textos literarios, textos instruccionales, textos epistolares, textos humorísticos y textos publicitarios. Pudieran decir, oiga maestra, es que se parece mucho a los géneros. Sí,
¿Cuál es la diferencia? Que si ustedes se fijan, los textos de información científica contienen una estructura, como por ejemplo lo que platicábamos ahorita de las tesis, las tesinas, las investigaciones, que están regidos por el formato APA. ¿Sí se fijan? Tienen una estructura interior y tienen ciertos elementos gramaticales que los identifican, como por ejemplo hablar en tercera persona, hablar en futuro, que son elementos que te van a permitir identificarlo como una información científica. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, profesora. Ok. Sí, maestra. Perfecto. Entonces, ya decíamos, ¿cuáles son los criterios socioculturales, informáticos, periodísticos, literarios, instruccionales, epistolares, humorísticos, publicitarios? También existen los textos y sus funciones de lenguaje, que es otra clasificación que ya decíamos. Los textos, en tanto unidades comunicativas, manifiestan diferentes intenciones del emisor. Primero, buscan informar, convencer, seducir, entretener, sugerir un estado de ánimo, etc. A esto se refiere una función. Por ejemplo, un ejemplo, cuando nosotros leemos un discurso, es un texto que pretende convencer. Si nosotros leemos un periódico o una revista científica, lo que busca es informar. Su función es informar. ¿Sí vamos bien? Si leemos una revista de espectáculos o de deportes, ¿cuál es la función? Pues de alguna manera entretener. Si nosotros leemos, ¿qué más les gusta? Un tríptico de estos que nos entregan cuando nos quieren vender una casa, ¿qué nos intenta decir? Pues nos trata de convencer de que la casa está bonita, etc. Entonces, estas son las funciones que tiene acorde al lenguaje. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, perfecto. Sí. Algo que es muy importante, dice, es que nunca se construye en torno a una única función del lenguaje. Siempre se manifiestan todas, pero siempre se privilegia una. ¿Qué quiere decir? Que un texto, según esta clasificación, puede tener 3 o 4 funciones, pero hay una principal. Pongamos un ejemplo. Una revista de deportes, ¿no? A ver, ¿qué pretende? Bueno, pues a lo mejor entretener. Ok, sí, claro, te está entreteniendo, pero te está informando, por ejemplo, que en el torneo fulanito tal equipo va primero, ¿no? Y te está diciendo que va en primer lugar porque tiene un pitcher buenísimo que lanza tantos y que tiene tantos partidos. ¿Y qué te está haciendo ahí? Te está aparte convenciendo que a lo mejor el deporte es muy bueno. O sea, sí tiene como varios matices de estas funciones, pero siempre va a predominar uno sobre los demás. ¿Vamos bien? Sí. ¿Seguros? Sí. Ok. Funciones enunciadas según Jacobson. Jacobson menciona 4 tipos de funciones y son la función literaria, la función informativa, la función apelativa y la función expresiva. Si ustedes se fijan, estas ya no solamente hablan de una función en cuanto a la cuestión social o en cuanto a la función que ésta puede tener. Ya si ustedes se fijan y leemos detalladamente, ya hay tintes o ya hay formas de estructura gramatical que los va a ir determinando. Por ejemplo, función literaria. Dice, los textos con predominio de la función literaria del lenguaje tienen una intencionalidad estética. Primero nos está diciendo que su intención es estética. ¿Se acuerdan por qué? ¿Por qué era estético? Chicos, ¿por qué cuando hablábamos de una escritura, una literatura, hablamos? Tiene una función estética. Por su ritmo. Por su ritmo, ¿por qué más? Por su... Es una secuencia. ¿Por su lenguaje?
Por su lenguaje, muy bien. A ver, muchachos, tengo a 42 conectados y nada más 2 opiniones. ¿Cómo es eso? Porque debe de ser muy bien hecha. Porque debe ser muy bien hecha. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? ¿No? La ortografía, maestra. La ortografía. Cuando hablamos de una función estética, hablamos como, ¿a qué qué se les viene lo primero a la mente cuando le dicen, es que es estético? La forma en que está estructurado. bonito. Que está bonito, La la belleza. forma que está estructurado, ¿qué más? A ver, por ahí alguien levantó la manita. A la apariencia, dice Silvia. A ver, tengo manitas levantadas. A ver. Tengo a Plácido. Bien estructurado todo el contexto. Bien estructurado. Surisadai, por ahí tengo la manita también. Que esté formal el texto con las palabras adecuadas. Que esté formal, que esté con las palabras adecuadas. Es que es eso, cuando nosotros simplemente escuchamos el concepto, es que estoy buscando algo que me haga ver estética o quiero ver algo estético, hablamos de una cuestión de belleza, ¿sí o no? Algo que nos guste, ¿sí o no? Algo que sea agradable a la vista, a los sentidos. Entonces, cuando hablamos de una función literal estética, es precisamente esto que va a hablar sobre la apariencia, que nos haga sentir, que nos guste, que sea atractivo en la lectura. Entonces, cuando nosotros hablamos de un texto que tenga esta función, pues obviamente va a describir esta parte, ¿no? ¿Han leído El perfume, el libro del perfume? Sí. Ok. ¿Quién me dijo que sí? A ver, Sí, es de Patrick Suskind, con Jean-Baptiste Grenouille. Sí. Ok, perfecto, excelente. Esa parte en donde él describe los aromas que él percibe, ¿sí? En donde ve la manzana que cae, que de alguna manera va pasando este proceso de putrefacción, que golpea la tierra, que hay un olor a humedad, que hay un olor a lluvia, que hay un olor a pasto. Toda esa parte, ¿sí se acuerdan? Sí, profesora. De hecho, me hizo recordar, lo asocié con la definición de sinestesia, ¿no? De que ya, o sea, obviamente no puedes ver olores, pero él los veía, ¿no? Está interesante eso. Exactamente. Entonces, el autor cuando utiliza esta parte de estético, es precisamente de esto, de poder adornar, de dejar bonito toda esta parte de la lectura. Entonces, no solamente utiliza, y acuérdense que el único medio que tiene el autor para transmitir esto, ¿cómo es? A través de las palabras, a través de la escritura. Lo mencionabas muy bien por allí, no puedes, ¿cómo se dice? Ay, se me fue. Ver olores, según. Ver olores, exactamente. No Bueno, puedes, si le hubieran dicho a Dalí, también te había dicho que sí se puede. sí se puede, exacto. No puedes ver olores, pero te lo estás imaginando, ¿no? Te estás imaginando cómo huele el pasto con el rocío de la mañana, cómo huele la tierra mojada, cómo huele una manzana madura. O sea, esa parte es una estética, ¿no? Cómo te va adornando ciertas situaciones y la va decorando con palabras. Porque digo, yo lo estoy diciendo de forma simple, pero en el texto viene muy detallado, viene muy minucioso, que dices, ay, sí, huele bien sabroso la tierra mojada, ¿no? Entonces, exactamente, se busca el agrado y la belleza la gracia a través del texto. Muy bien, Reynold, gracias. Vamos bien acá, entonces. ¿Sí estamos entendiendo ahora a qué se refiere esto con la cuestión estética en el texto? Sí, sí, Otro profesora. libro, dice, muy Además lleva imaginativo, esto. es el de Drácula. Perdón, Alfonso, no. Le decía, profesora, que esta belleza
esta belleza la da el arte. Y el arte de escribir con palabras bellas, tiernas, llama la atención de las personas, la siente tranquilo, como si estuviera viendo un paisaje. Exactamente, exactamente. Muchas veces, y a mí creo que me ha pasado, aquellos que han tenido la oportunidad de primero leer un libro y luego ver una película del mismo libro, se quedan como hasta, ay, me quedó debiendo el director acá, como que yo quería más, como que daba para más el libro. ¿Por qué? Porque de alguna manera la forma literaria que utilizó el autor en una primera instancia tiene mucho mayor detalle, porque nosotros nos vamos imaginando ese detalle acorde a nuestros gustos. Hay algo bien interesante en cuanto a lo que es el arte y todo, y es que la belleza es subjetiva, ¿no? Entonces, cuando a ti te dicen, es que apareció una mujer angelical, entonces, ay, una mujer, y cada uno va a tener sus estándares de belleza. Y entonces, a lo mejor cuando te lo ponen en la película, no, pues es que la pusieron pelirroja, y a mí no me gusta pelirroja, a mí me gusta más morena. No, pues es que la pusieron alta, a mí me gustan más bajitas. Cada uno va a entender esa parte. Entonces, cuando en el texto utilizamos esta forma de embellecerlo, esa forma estética, pues cada uno va a retomar los parámetros de belleza que nosotros establecemos. Dice, es muy cierto, es más detallista y sublime el libro, exactamente, más que nada, otros se quedan muy a medias, son las de Dan Brown, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque vuelvo y reitero, uno se hace expectativas de lo que uno entiende como bello. Y acuérdense, apréndanse esto, la belleza es subjetiva, ¿sí? Y entonces cada uno establece estos estándares, pero el autor utiliza las palabras adecuadas para que nuestra cabeza eche a andar. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá, muchachos? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Ya decía, recurre a las potencialidades del sistema lingüístico para producir mensajes artísticos, obras de arte, emplea el lenguaje figurado y opaco. Vámonos con la información, con la función informativa. Dice que una de las más importantes es hacer conocer el mundo real posible o imaginarlo tal cual se refiere el texto con un lenguaje conciso y transparente. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros hacemos este informativo, les puedo decir, ¿han leído una monografía de algún lugar? La primavera o algo así. Digámoslo así. Por ejemplo, les voy a explicar. Chiapas, por ejemplo, de donde yo soy oriunda, tiene una sección de selva, ¿verdad? Y entonces, si ustedes buscan selva chiapaneca, te va a aparecer selva subhúmeda tropical con una depresión pluvial de tantos milímetros cúbicos al año, vegetación fulana, caducifólica, donde prevalecen los árboles fulanos y los animales sutanos. O sea, es como muy técnico. ¿Sí vamos bien hasta acá? Esa es una función informativa, porque donde lo estás leyendo es como muy explícito. A ver, dice que llueve tantos milímetros. De galán ahí en Chiapas, en la selva. Dice que tiene una vegetación de más de tantos mil especies de árboles. Sí, es un chorro. Dice que son tantas hectáreas. Es bastante. ¿Sí te lo estás imaginando como tal o no? Pero si hacemos la comparativa, por ejemplo, con la función literaria, vamos a encontrar muchísimos poemas de la selva chiapaneca en donde habla del verde esmeralda que cubre las montañas de Chiapas, sobre esas nubes que ennegrecen o que oscurecen, ocultan esa mística selva en donde los monos arahuacos aúllan. Te estás imaginando otra cosa, ¿no? Te está diciendo lo mismo que llueve un chorro, que hay un chorro de arbolitos, que hay un chorro de monitos, ¿o no? Pero las formas de expresarlo son diferentes. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Okay. Sí. Vámonos con la función apelativa.
Dice que la función apelativa intenta modificar comportamientos, puede incluir desde órdenes más contundentes hasta las fórmulas de cortesía, los recursos de seducción más útiles para llevar a cabo al receptor a aceptar los que el autor los propone, actuar de una determinada manera o adquirir como verdaderas premisas. Por ejemplo, ¿se han leído por ahí o ya les hicieron leer el manual de Carreño? No. ¿No? El manual de Carreño es un manual de etiqueta. Que no subas los codos, que no hables con la boca llena, que tienes que, cuando llegas tú saludas. De buenas costumbres. Exactamente, de buenas costumbres. Entonces, el manual de Carreño te está diciendo, a ver, ¿te quieres ver bien? ¿Te quieres ver como gente decente? Bueno, pues tú hagas esto. Eso es una función apelativa. ¿Por qué? Porque te está convenciendo de que cambies ciertas actitudes o ciertas acciones, ¿sí? ¿Para qué? Pues obviamente tengas, como dice Alfonso, ay, se me fue, buenas costumbres, etiqueta, exactamente, modales y etiquetas, exactamente. ¿Vamos bien hasta acá entonces? Sí, profesora. Ok, perfecto. Vámonos con funciones expresivas. Dice, manifiestan la subjetividad del emisor, sus estados de ánimo, sus efectos, emociones. Ciertos textos literarios también lo manifiestan, obviamente acorde a la subjetividad del autor, pero la diferencia radica fundamentalmente en la intencionalidad estética. Estos textos, al expresar la subjetividad del emisor, se ajustan a los patrones establecidos por la estética para crear la belleza, razón por la cual los definimos como literarios y no como expresivos. ¿Qué quiere decir? Ok, la primera, que es la expresiva, que es la que nosotros vamos a abordar, dice que tienen un dejo de textos literarios, ¿no? De textos que se manejan a través de la subjetividad y que se manejan a través de esta parte de la intencionalidad. ¿Cuál es la diferencia? Que estas segundas tienen que ver con el estado de ánimo, esta parte expresiva, con el estado de ánimo que en ese momento tiene el autor. Una nota periodística tiene que ver con eso. Por ejemplo, alguien que está metido en la política y que va a hablar de algún elemento, no es a veces tan tajante, utiliza cierta sátira, utiliza cierta parte del texto y si está molesto con alguna reforma, está molesto con alguna decisión, está molesto con alguna acción, lo va a hacer saber a través de su texto, ¿sí? Utiliza elementos que pueden embellecer o que pueden trabajar esta parte de la subjetividad de la belleza para poder ser expresivo, claro, pero la diferencia es precisamente esto. El literario, ¿sí? Va con esa intencionalidad. El expresivo tiene que ver más con la cuestión del momento. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, maestra. Y la última es, según su superestructura o su contenido, esta va un poquito más acorde a la cuestión gramatical, el cómo se escribe o los elementos gramaticales que se tienen que tomar en cuenta para elaborarlos. La primera, que es la narrativa, dice que presenta hechos o acciones en una secuencia temporal y causal. ¿Cómo secuencia temporal y causal? Estamos hablando de un tiempo en específico y estamos hablando de una causa del por qué. El interés radica en la acción y a través de ellas se adquiere importancia a los personajes que realizan en el marco en el cual esta acción se lleva a cabo. Es importante la distinción entre el autor y el narrador, el punto de vista narrativo o de la predicción. Érase una vez en un país muy, muy lejano. Esa es una narrativa. ¿Por qué? Porque hablamos de una secuencia temporal. Érase una vez en un país muy, muy lejano, un rey y una reina tuvieron una princesa. Estamos hablando de los personajes, ¿sí? Y acá hay algo importante. Una cosa es quien escribe y otra cosa es quien narra la historia. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, muy bien, muy bien. Ok. Trama argumentativa, dice, comenta y explica, así como demuestra y confronta ideas, conocimientos, opiniones, creencias y valoraciones. Se organizan en tres partes:
introducción, desarrollo y conclusión. Los conductores y los presupuestos son fundamentales en este tema. ¿Como cuáles, muchachos? Un trabajo, por ejemplo, como el que ustedes, un ensayo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y lo que están haciendo es explicar una idea, explicar un contenido sobre algo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, sí, maestra. Ok, por allí alguien tiene levantadita la mano. Ajá. Sí, refería sobre referente a un ensayo. Ajá. Es explicativo con las propias palabras de lo que se haya entendido sobre de ese texto. Sí, sigue siendo explicativo porque estás argumentando, su nombre lo dice, estás confrontando algunas ideas. Acuérdate que un ensayo, como lo platicamos, es un análisis crítico del autor. Y si, por ejemplo, tú tienes una idea y Surisadai tiene otra idea, tú vas a confrontarlo, ¿no? Y dices, a ver, Surisadai, a mí no me parece correcto lo que Surisadai propone en tal libro por esto y esto y esto y esto. O por el contrario, ¿no? Pues lo que argumenta Surisadai en el libro fulano, sutano, es correcto porque hago este análisis. Sí, o sea, tú estás argumentando esta parte. ¿Sí vamos bien? Estás explicando, estás exponiendo una idea. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. Ok, entonces lo que entendí es se tiene que argumentar con nuestras palabras de lo que se haya entendido. Un ensayo sí, exactamente. Un ensayo es lo que tú entendiste. Gracias, ¿Se maestra. acuerdan que veíamos como los 3 niveles de lectura? Y yo Sí, les maestra. decía que se me hacía como una analogía de ciertas actividades académicas. El literal era como un resumen, porque copiábamos de manera literal lo que estaba en el texto. ¿Sí? Luego venía una síntesis, que era muy parecido a la lectura inferencial, que tomábamos palabras y lo parafraseábamos, ¿no? Que podíamos tomar partes del texto, pero que lo parafraseábamos. Una síntesis es así, no es una copia literal, es parafraseado, por decirlo así. Es como una interpretación de lo que dice el autor. Y por último, el ensayo era más bien como la lectura crítica, que tú leías, pero podías ser reflexivo sobre lo que aparecía y obviamente ya lo relacionabas con conocimientos previos. Y un ensayo es eso, donde tú ya haces una crítica sobre la información o sobre un tema en específico. ¿Sí nos queda claro? Sí, maestra. Analítico y crítico. Exactamente. Exactamente. Ok. Y por último, llegamos a la trama descriptiva y a la trama conversacional. Dice que esta penúltima descriptiva son todos aquellos que se presentan preferentemente las especificaciones y caracterizaciones de los objetos, personas, procesos a través de la selección de rasgos distintivos. Los sustantivos y los adjetivos adquieren relevancia en este tipo de textos. ¿Cómo cuáles? Un instructivo, un manual, en donde somos como muy específicos a la hora de hacer esta redacción de los textos. Tome la pieza A y póngalo sobre la pieza B. Coloque la pieza C una vez unida con la pieza D y únalo a la pieza B. O sea, sí hay una secuencia y es como muy detallado esta parte. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, sí. Ok. Trama conversacional, dice, aparece un estilo directo, la interacción lingüística que establece entre los distintos participantes es una situación comunicativa y quienes deben ajustarse a un turno de palabra. ¿Cuál, por ejemplo? Una entrevista, ¿no? O una plática cualquiera. Ya ven, no sé si se han fijado que los nuevos formatos de programas políticos, incluso ya de entrevistas, son como muy casuales, ¿no? Ya no son prepararlos y entregarles las preguntas, ya son como más casualones. Incluso las mesas de debate entran dentro de esta trama conversacional, en donde cada uno aporta
su punto de vista, hacen una pregunta, es como más platicadito, es como más ligero. A eso se llama una trama conversacional, porque cada uno de ellos también va midiendo y va midiendo su tiempo y buscando su tiempo de participación. ¿Cuándo se dan este tipo de textos? Por lo regular se dan ahorita con los correos, los chats instantáneos, incluso los grupos de WhatsApp, que son este tipo de tramas conversacionales. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, maestra. Ok, Sí, okay, maestra. perfecto. Chicos, ¿hasta acá tenemos alguna duda? No, ¿Todo perfecto? todo perfecto. Ok, chicos. Bueno, esto, si ustedes lo ven, realmente es muy sencillo. Ya habíamos avanzado con los géneros discursivos. Simplemente ya aclaramos la diferencia entre un género discursivo y un tipo de texto, ¿no? ¿Son clasificaciones de textos? Sí, nada más que el género discursivo influye la parte contextual del texto y en el tipo de texto o secuencias textuales lo que influye es la parte interna, la estructura que genera este texto. ¿Sale? Sí. Ok, chicos. Entonces, ¿no tenemos dudas, preguntas, comentarios? Ok, chicos. Bueno, entonces, descansen, pasen una muy bonita semana y nos vemos la próxima semana. Esta semana por allí, estos links que les puse acá en el chat, se los voy a hacer llegar por mensaje para que ustedes lo tengan y pues lo tomen en cuenta a la hora de hacer sus trabajos. ¿Sale? Gracias, Sí, maestra. gracias, Buenas maestra. noches. Sí, maestra, gracias. Descansen, Buenas tengan noches a bonito todos. Gracias, fin de igualmente que semana. descansen. Muchas gracias, maestra. Gracias, gracias, maestra. Descansen. Igualmente, descanse. Buenas noches. ¿Cómo?